Bienvenidos a una nueva Mango Cápsula. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva Mango Cápsula. El día de hoy es especial porque tenemos como invitado al maestro Jorge Antonio Sánchez, jefe de Departamento de Control Biológico del Centro Nacional de Referencia. Entonces, muy atentos a la presentación que va a ser muy buena. Entonces, mi estimado amigo Jorge, adelante. Bienvenido. Sí, Yamil, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto poder colaborar y sobre todo llegar directamente a los productores para darles a conocer parte de los trabajos que realizamos en el SENASICA, lo que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Mi nombre, como ya lo dijo el buen Yamil, es Jorge Antonio Sánchez González y soy el responsable del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. Vamos a iniciar platicándoles acerca de lo que hacemos en este Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, pero antes quiero dejar este pequeño mensaje para ver cuál es el camino que queremos seguir en esto del control de las plagas. Por un lado, está muy fácil lo que es la lectura de una etiqueta y aplicar 1 a 2 mililitros por litro, que es más o menos la dosis que traen las formulaciones de los insecticidas, o irnos por el camino que realmente debe tomar un profesionista, un buen técnico, un buen productor, un productor responsable, ¿sí? Esto implica planeación, análisis, muestreo, medir el riesgo, documentarnos, calibrar nuestros equipos, utilizar la técnica adecuada, estudiar la biología de la plaga, conocer cuáles son los organismos que no debemos matar, ¿verdad? Conocer la fenología de nuestros cultivos, las condiciones ambientales. Considerar que cuando utilizamos organismos vivos debemos tratarlos como tal, como organismos vivos. No son un producto químico, no son un abono, no son algo que pudiera esperar para mañana. Los organismos vivos deben tratarse como mascotas, como niños. ¿Por qué? Pues porque también deben mantener ciertas condiciones para que sean funcionales al momento de entrar en contacto con las plagas. Obviamente, valores universales como la honestidad, la puntualidad, la empatía, el liderazgo y la valentía son necesarios para hacer un buen trabajo. Y en esto del control de las plagas es indispensable. O váyanse por el camino más fácil, que es aplicar 1 o 2 mililitros por litro y vámonos. Entonces, este es el primer mensaje que les quiero compartir, porque es parte de la filosofía que nosotros seguimos en el SENASICA y, por supuesto, en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. Comentarles que nosotros estamos ubicados en Tecomán, Colima, y desde aquí trabajamos para todo el país aplicando diferentes estrategias. ¿Qué hay que saber sobre el control biológico? Bueno, esta es una tecnología que es necesaria para reducir esa dependencia de los insecticidas. Tristemente vivimos en una cultura de uso de insecticidas muy arraigada, en la que los insecticidas es la primera opción siempre para el control de las plagas. Al hablar de control biológico, debemos saber que es algo necesario para reducir esta dependencia, para reducir el impacto en la salud pública, el impacto al ambiente y el impacto al agroecosistema. Entonces, es una herramienta que hoy en día tenemos que conocer y tenemos que implementar, porque nos estamos acabando el planeta y el agroecosistema. Bien, les comentaba que yo soy el responsable del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, y aquí está un poquito de nuestro fundamento y de nuestra historia, ¿sí? Nosotros, nuestras funciones están basadas en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con sus respectivos reglamentos y sus respectivos lineamientos que mandatan desde la Secretaría de Agricultura. Desde 1900, cuando se creó la Comisión de Parasitología, a la fecha, hemos estado realizando diferentes cambios, pero sobre todo diferentes acciones en beneficio de la sanidad vegetal. Al día de hoy, les puedo comentar que tenemos diferentes laboratorios reproductores y asesoramos a diferentes laboratorios reproductores en el país. Los últimos que hicimos fue el año pasado en Oaxaca, San Luis, Yucatán, Nayarit, Campeche, Quintana Roo, otros estados donde se refleja que el interés por el control biológico va en aumento. Estas son las áreas con las que se conforma lo que es el Departamento de Control Biológico. En el Departamento de Control Biológico, básicamente, hay 3 instalaciones físicas. Una es el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico en Tecomán, Colima. Tenemos otro laboratorio reproductor de agentes de control biológico en Bahía de Banderas, Nayarit. Tenemos otro laboratorio reproductor de agente de control biológico en Mérida, Yucatán. Y aquí, específicamente en Colima, donde está el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, trabajamos con insectos entomófagos, hongos, bacterias, antagonistas, nemátodos, virus. Y para fortalecer todo esto, pues tenemos colecciones de referencia y tenemos un laboratorio de biología molecular. Presentarles a algunos de los compañeros de los especialistas en control biológico con diferentes grados académicos. Todos son importantes y ellos son lo más importante del Departamento de Control Biológico. Sin ellos, pues no pudiéramos hacer prácticamente nada, ¿verdad? Muchos compañeros pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores,
muchos otros apoyan en la parte técnica de la cría de insectos, mantenimiento de colonias, seguimiento de pruebas en laboratorio, muchas actividades, ¿sí? Obviamente, parte importante de lo que hacemos también es la capacitación y la transferencia de tecnología a productores principalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos, validamos y transferimos esta tecnología. Para nosotros es bien importante que toda esa tecnología que se genera aquí llegue al productor. No podemos guardarla en un cajón. Tiene que llegar directamente al productor y que el productor la aproveche. El control biológico es un bien público que debe llegar a la gente y debe aprovecharla, conocerla y beneficiarse de todas sus bondades. También reglamentamos las importaciones de agentes de control biológico. Cuando alguien quiere traer un organismo nuevo, es nuestro deber cuidar que no vaya a entrar alguna plaga en lugar de un agente de control biológico. También implementamos medidas fitosanitarias aplicadas. Llevamos a cabo verificación de aptitudes biológicas, es decir, analizamos la calidad de los agentes de control biológico que se usan en México. Y por otro lado, abastecemos de insumos biológicos. Esto es la reproducción masiva, tanto de insectos como de hongos, que sirven a la Dirección General de Sanidad Vegetal para sus diferentes campañas. También llevamos a cabo el mantenimiento de nuestras colecciones de referencia. Todo esto lo hacemos para fomentar la reducción de la dependencia al uso de insecticidas y la reducción al impacto, al ambiente y a la salud pública. ¿Sí? Si tienes una duda, Yamil, me interrumpes, sin ningún problema. Ok, de acuerdo. Quiero platicarles de los principales programas de control biológico que coordinamos. Por ejemplo, tenemos el programa de control biológico de la langosta centroamericana. Tenemos una cepa de Metarrhizum acridum que puede matar más del 90% de población de langostas cuando es bien aplicada en tiempo y en la fenología de los cultivos y en la biología de la plaga adecuada, oportuna. Correcto. ¿Sí? Con esto se han hecho algunos cálculos y hemos estimado que hemos dejado de aplicar más de 272 toneladas de paratión. Un insecticida muy tóxico y nocivo para el ambiente. Por otra parte, en la campaña del pulgón café de los cítricos, vector del virus tristeza de los cítricos, tenemos una cepa de un hongo entomopatógeno que se llama Isaria javanica. Antes la conocíamos como Paeselomyces fumosorosea. Ahora se llama Isaria javanica este hongo. Igual, mata más del 90% de poblaciones de este pulgón. Y obviamente toda esta tecnología, parte del desarrollo que hacemos aquí en el Centro de Control Biológico es corroborar que estas cepas no le hagan daño ni a mamíferos, por supuesto al hombre, por supuesto a polinizadores, a otros insectos benéficos. Todas estas cepas tienen esta particularidad, están evaluadas y son inocuas contra estos organismos no blancos. Oye, Inge, ¿son selectivas entonces? Así es, son cepas específicas para estas plagas. Oye, Inge, y por ejemplo, comentabas de la langosta centroamericana, mata el 90% y se dejó de aplicar el paratión. El paratión es de los productos que quedaron ya prohibidos, ¿verdad? Me parece que sí, Yamil. Sí, creo que están en ese bloque. Excelente, Inge. Sí. 90% es muy, muy buena efectividad. Excelente. No, sí, claro, incluso es hasta superior que muchos insecticidas en el mercado. Bien. Otro de los programas que ha tenido mucho éxito es el del control biológico de la cochinilla rosada del hibisco. Hoy en día ya no hablamos tanto de la cochinilla rosada y te puedo asegurar que es gracias a las estrategias de manejo integrado que llevó a cabo el SENACIC. Dentro de estas estrategias de manejo integrado está, por supuesto, el control biológico. Aquí en nuestro laboratorio de Bahía de Banderas, Nayarit, producimos tanto un parasitoide como un depredador. Este parasitoide, Anagyrus camali, hoy llamado Anagyrus calidus, es muy efectivo, específico completamente como un buen parasitoide para la cochinilla rosada del hibisco. Es decir, nosotros lo liberamos en campo y no se va a distraer con nada, con ninguna otra plaga más que con cochinilla rosada. El depredador, por su parte, nos apoya en la reducción de grandes poblaciones de cochinilla rosada por su voracidad, ¿sí? En cuanto liberamos este depredador, pasa lo que vemos ahí en el pequeño video. Sí. Devora completamente diversos estados biológicos de la cochinilla rosada. Hemos liberado más de 13 millones de parasitoides por año en 19 estados. Les hablo desde el 2005. Órale. Es decir, ya tenemos más de 20 años produciendo estos insectos y, como les comentaba, gracias a ellos hemos podido dejar de hablar de la cochinilla rosada del hibisco. Excelente. Imagínense que todavía platicáramos que la cochinilla fuera un problema, quiere decir que esto no funciona. Correcto. Por el contrario, se han reducido los esfuerzos para el control de esta plaga y eso es debido al buen manejo que se ha tenido. Tenemos otro programa exitoso que es el control biológico del cilio asiático de los cítricos. Aquí producimos un parasitoide también específico que se llama Tamarixia radiata. Este parasitoide puede llegar a matar del 50 al 96% de poblaciones de ninfas. ¿Sí?
Hemos estado produciendo y liberando este parasitoide desde el 2010. Con este programa ya tenemos más de 15 años y ha sido de las actividades de las estrategias de manejo integrado que ha perdurado durante estos 15 años. Es decir, en las estrategias han entrado insecticidas nuevos y se han ido a los pocos años por problemas de resistencia. Han entrado otras estrategias y se han retirado también. Lo único que ha prevalecido ha sido el control biológico a través del parasitoide Tamarixia radiata durante estos 15 años. También desarrollamos una cepa de Isaria javanica y de Metarrhizium anisoplie con capacidad de eliminar ninfas en un 70%. Estos insumos son utilizados hoy en día por el Senacica en su campaña contra Diaforina cítrica. Oye, Inge, ¿y el éxito del programa con la tamaricia ha sido entonces la estrategia de la tamaricia con los dos hongos? Así es. Ok, y bueno, dices que han tenido que desplazar agroquímicos por la resistencia que se creó, ¿no? Sí, claro, han pasado moléculas, por ejemplo, el imidacloprid, entró con mucha fuerza, recordamos al Murraya Max, por ejemplo, entró con mucha fuerza y salió a los pocos años por los temas de resistencia. Wow. Sí es importante que sepamos que no todo es parte del control biológico. Estas son estrategias de manejo integrado, en donde el monitoreo es importante, la prevención es importante, la capacitación a los productores, el control cultural, el control legal es importante, y por supuesto el control biológico está siempre ahí como un elemento confiable para el manejo de este tipo de plagas. También tenemos a la mosca del vinagre de alas manchadas, a Drosophila Suzuki, una plaga importante en frutillas, y aquí es como nuestro programa más joven. Con tenemos aproximadamente unos 10 años trabajando. A la fecha hemos logrado el establecimiento de varios laboratorios reproductores, pero ya manejados por particulares. Les puedo hablar de RIMEX, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California, de empresas particulares en Jalisco, en Michoacán, que ya adoptaron esta tecnología de producción de este parasitoide que se llama Trichoplia drosophila. Es una tecnología sencilla, de fácil adopción, y hemos comprobado la reducción del 50% de la plaga tras las liberaciones de este parasitoide. ¿Es una avispita? Es una avispita, sí, Yamil. Órale. Quiero platicarles sobre este tema que es el reconocimiento de los enemigos naturales. ¿Por qué hacemos énfasis en el reconocimiento? Porque muchos técnicos, muchos productores llegan a confundir los buenos con los malos. Y eso ocasiona que cometamos errores o decidamos de forma equivocada. Por ejemplo, aquí en esta fotografía vemos dos catarinas en la parte de abajo. Por un lado está una buena y por otro lado está otra mala. Es decir, una es plaga y la otra es un depredador. La que está del lado izquierdo, que está como más anaranjadita, es prima de la que está del lado derecho, solo que la del lado izquierdo es la conchuela del frijol y la del lado derecho es una catarina muy voraz para pulgones. Órale. Es importante trabajar en el reconocimiento de los buenos, porque de esta forma los vamos a aprovechar, Yamil. Nos han tocado compañeros que nos preguntan, oye, mira, es que tengo mi huerto lleno de estas larvas de insectos. ¿Qué le aplico? ¿Qué le echo, no? El típico, ¿qué le echo? Y cuando ya reconocemos de qué se trata, resulta que son puros insectos benéficos. Entonces, imagínate, una mala recomendación o un mal reconocimiento puede llevar a errores muy graves. Por otra parte, ya de forma más específica, bueno, aquí presentarte distintas cepas de hongos. La que está arriba es, por ejemplo, un Metarrhizium, es un hongo entomopatógeno, es decir, que mata plagas, y el que está abajo es un hongo fitopatógeno, es un Coletotrichum. Entonces, fíjate cómo en la cajita Petri tienen mucho parecido, nada más que es cuestión de analizarlos y saberlos identificar. Bien, dentro de los enemigos naturales, pues mira, tenemos depredadores, parasitoides, bacterias, hongos, antagonistas, virus y nemátodos. Son como los principales que nos vamos a encontrar. Ahí tenemos en la pantallita lo que es un depredador. Dentro de los depredadores vamos a tener catarinas. Mira, por un lado, aquí donde dice coccinélidos, por un lado vamos a ver su estado larval y por el otro lado vamos a ver al adulto, ¿sí? En la parte baja, donde dice crisópidos, vemos el estado de larva y por otro lado el estado adulto. También tenemos moscas depredadoras, que son los sírfidos. Por un lado también tenemos a su larva, que es una depredadora de pulgones por excelencia, y por el otro lado tenemos una mosquita adulta de esta misma familia de depredadores. Por supuesto tenemos a las chinches. Aquí vemos una chinche pirata, ¿sí? Que son muy buenas depredando huevecillos
de plagas. Pero también tenemos gran variedad de coccinélidos, es decir, catarinitas, que si las sabemos identificar, seguramente las vamos a aprovechar y seguramente le vamos a bajar a las aplicaciones cuando veamos que nuestros cultivos están llenos de este tipo de insectos benéficos. También tenemos a los neurópteros, que son las crisopas, ¿no? ¿Quién no ha visto esas crisopas volar? Sobre todo cuando ya se acerca la noche y hay una lámpara, vemos esas crisopas con un vuelo muy característico. Por un lado vemos los huevecillos, cómo son colocados con un pedicelo. Cuando veamos gran cantidad de estos huevos que se ven en la parte inferior izquierda, quiere decir que algo estamos haciendo bien, Yamil. Excelente. Quiere decir que estamos dándole paso al establecimiento de estos amigos, de estos aliados, ¿sí? Excelente. Arriba tenemos lo que son sus estados inmaduros o sus larvas. Vean cómo una es capaz de cargar toda la basura que se va encontrando para poderse mimetizar la que está del lado izquierdo. Estos son los famosos cargabasuras. Y por otro lado, en la parte superior derecha vemos a los caimancitos, ¿no? Que es el estado inmaduro de las crisopas. Tenemos, ya decía, como depredadores a los dípteros. Vean cómo se pudiera confundir con una abeja, ¿verdad? Pero su estado larval es un depredador de muchos insectos de cuerpo blando. Tenemos a las chinches, tanto las chinches piratas como las chinches asesinas. Todas van a ser depredadores por excelencia, ¿no? Y aquí les tengo un pequeño video. A ver si nos acordamos cuál es. Es una crisopa. Es una crisopa, Yamil, muy bien. Es la larva de una crisopa que se está alimentando de una ninfa de diaforina. Vean cómo está insertando sus mandíbulas en forma de popote, un popote puntiagudo, imagínenlo. Lo inserta dentro de su huésped, dentro de su presa, perdón, y le succiona toda la hemolinfa, que es la sangre de los insectos, hasta dejarla completamente seca. Por otro lado tenemos a los parasitoides. Los parasitoides van a ser pequeñas avispitas, casi siempre van a ser avispitas, pero también tenemos dípteros, o sea, moscas que son parasitoides, pero en general son avispitas. Ellas tienen un aguijón que van a insertar en su huésped, y dentro de este huésped va a crecer un nuevo individuo, ¿sí? Aquí ya les ponía, por ejemplo, este parasitoide que es Anagyrus callidus. Vean cómo va a insertar su ovipositor dentro del huésped, y ahí le está dejando un huevo. Ese huevo va a crecer por dentro, se va a comer a la plaga por dentro y va a nacer un nuevo parasitoide. Excelente. Miren, aquí un pequeño video sobre cómo ya está listo un parasitoide. Aquí vemos a Tamarixia radiata, por ejemplo. Ya mató a su huésped. Ya está haciendo un orificio de emergencia para salir como uno nuevo. Vean cómo ahí está cortando con sus mandíbulas el orificio por donde pueda salir su cabeza. Y en cualquier momento sale a buscar más plagas todavía. Véanlo, ahí está queriendo salir. Ya no tarda. Ahí va para afuera. Y ya se fue. Se fue, órale. Cuando veamos, por ejemplo, en campo, restos de insectos con un orificio en el cuerpo, quiere decir que sí o sí le salió un parasitoide. Este es un indicador también de que algo estamos haciendo bien, Yamil. Excelente. ¿Sale? Tenemos a los hongos entomopatógenos. Los hongos entomopatógenos son microorganismos fascinantes. Vamos a encontrarlos, por ejemplo, una forma de reconocerlos, perdón, va a ser que los insectos pierden su movilidad, los insectos llegan a tener zonas oscuras en su cuerpo, como aquí, por ejemplo, y sobre todo vamos a ver la presencia de un polvo seco o de filamentos blanquecinos secos. Esto es que hay un hongo que ya se alimentó de todo el interior del cuerpo de las plagas. Aquí vemos, por ejemplo, ese algodoncillo o micelio blanquecino, cómo sale de los segmentos del cuerpo de los insectos, o en forma de polvo, miren. Esto es un gusano que fue atacado completamente por un hongo entomopatógeno. Tenemos a las bacterias entomopatógenas. La principal va a ser Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis la vamos a aplicar nosotros sobre el follaje, y las plagas, principalmente gusanos, se van a alimentar del follaje y van a introducir esa bacteria dentro de su intestino. Una vez dentro de su intestino, esta bacteria les va a causar la muerte. Aquí vemos en vivo cómo se reconoce a Bacillus thuringiensis en insectos muertos, ¿no? Vemos esta coloración oscura, esta tonalidad oscura en los insectos muertos, ¿sí? Obviamente también va a tener un mal olor, como muchas de las bacterias, ¿sale? Oye, Inge, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, el método de acción es que al ingerirlo va creando como cristales que van desgarrando el interior del insecto, ¿no? El tracto digestivo. Mira, sí, lo dices perfectamente. Bacillus thuringiensis debe ser ingerida. Debe ser ingerida por el insecto, forzosamente. ¿Por qué? Porque dentro de su intestino lo que va a hacer es
producir, esos cristales se van a desbaratar, por así decirlo, y van a producir proteínas que van a destruir el intestino de los insectos. Al destruir el intestino, imagínate, se le va a combinar lo que tiene en su cuerpo con el intestino, y le va a pasar como una peritonitis, ¿no? Imagínate. Ah, sí, sí, sí. O sea, se le va a combinar el excremento con la sangre, y Sí, eso sí. es lo que provoca su muerte. Vámonos. Excelente. Tenemos también a los virus. En este caso es una familia específica que se llama baculovirus. Los baculovirus, a diferencia de las bacterias, estos van a generar secreciones blanquecinas. También el insecto se va a destruir por completo y van a provocar secreciones blanquecinas. Mira, checa en este pequeño video cómo ese insecto ya muerto queda completamente flácido Muy bien. y hay una secreción blanquecina producida por el virus, por el baculovirus. Mira cómo ya está completamente destruido. ¿Por qué? Pues porque los virus actúan a nivel celular. Ellos se combinan con el ADN de los insectos y provocan la destrucción total. Son raros los virus, pero si los encontramos, hay que aprovecharlos también. ¿Sí? Oye, ¿y aquí en México han encontrado algún virus o estén usando ustedes algún virus? Sí, hay varias cepas, son sumamente específicos los virus, y por ahí estamos trabajando algunas contra gusano cogollero. Existen otras instituciones en México que tienen también su colección de virus, y como te comento, son muy específicos. Esa es una gran ventaja del uso de los virus entomopatógenos. Excelente. Tenemos también a los nemátodos. Mira, dentro de los nemátodos vamos a tener principalmente dos, Inernema y Heterorhabditis, ¿sí? Una de las características de los nemátodos es que van a estar en el suelo, van a matar insectos en el suelo, pero también pueden matarlos en el follaje. ¿Qué va a hacer el nemátodo? Va a penetrar el insecto por cualquier orificio natural que tenga, ya sea espiráculos, boca, ano. Dentro de este insecto se va a reproducir el nemátodo y va a pasar como esta imagen que vemos a la izquierda. Mira cómo el insecto murió, este gusano murió y le volvieron a salir un montón de nemátodos. Ah, se reproducen dentro. ¿Perdón? Se reproducen dentro, entonces. Se reproducen dentro, y ya cuando están listos para salir, salen al suelo, agarran tantita agua y se dispersan para infectar más insectos todavía. Son fascinantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Por otro lado, tenemos un nemátodo más largo. Mira, fíjate, ahí le pusimos una pequeña regla y mide 7 centímetros. Este nemátodo es más raro y estaba dentro del cuerpo de este gusano. No me digas. Sí, ¿Del sí, de sí. la izquierda o de la derecha? El de la derecha. Ándale. Ve cómo ahí se ve más largo el fideo todavía. Órale. Bien. Tenemos también a los antagonistas. Los antagonistas van a ser microorganismos que no van a dejar crecer a un hongo fitopatógeno. Es decir, el antagonista va a ser el hongo que va a limitar al fitopatógeno, es decir, al malo, ¿sí? Vemos aquí cómo los mismos brazos del hongo ahorcan al hongo fitopatógeno. Órale. Vemos, por ejemplo, cómo de un suelo podemos aislar este hongo tricoderma y luego ponerlos a pelear como si fueran dos gallos. En una cajita Petri vemos quién gana, quién crece más rápido que otro o quién inhibe más rápido al otro, y es como seleccionamos este tipo de hongos antagonistas. También tenemos que empezar a hacer la cultura de lo que es el reconocimiento, ya les hablaba, pero también de lo que es el aprovechamiento de los enemigos naturales locales. ¿Por qué, Yamil? Porque mira, muchas veces compramos un insumo en un estado del norte, por ejemplo, y lo utilizamos en un estado del sur. O compramos un insumo biológico, un agente de control biológico en Veracruz y lo utilizamos en Colima. Es como si uno está acostumbrado al clima cálido y te mandan a trabajar a Canadá de repente. ¿Qué es lo que pasa? No te vas a adaptar tan fácil, ¿verdad? Yo les decía al inicio, cuando hablamos de control biológico y cuando queremos utilizar organismos benéficos, debemos pensar en que están vivos. Claro. ¿Sí? Debemos tratarlos como organismos vivos. Entonces, utilizar enemigos naturales locales, es decir, empezar a aprovechar lo que tenemos de forma local, nos va a dar muchas ventajas. ¿Por qué? Porque estos enemigos naturales han estado coevolucionando con las plagas locales también. Y son más agresivos, son más infectivos, requerimos menos concentración de ellos, y son más las ventajas. Por ejemplo, son más adaptables a las condiciones, ¿verdad? Entonces, poco a poco tenemos que ir haciendo esta cultura, Yamil, de utilizar enemigos naturales locales también. Oye, Jorge, entonces podemos aventurarnos a decir que en cada zona productiva a lo largo y ancho del país, en esos ambientes específicos, en esos ecosistemas específicos, ¿existe ese equilibrio biológico entre enemigos naturales y plagas para nosotros?
Sí, sí, exactamente así como tú lo comentas. Cuando nosotros rompemos ese equilibrio biológico es cuando surgen las plagas. Ok, ok. Entonces hay que recurrir otra vez a esos enemigos naturales locales para tratar de restablecer nuevamente el equilibrio. Esta palabra que tú dijiste, equilibrio, es la clave en el control de plagas, Yamil. De eso se trata el control de las plagas, en restablecer nuevamente el equilibrio. Te Correcto. comentaba de los enemigos naturales locales, tienen más capacidad de persistir en campo, ¿sí? Y son más adaptables, ¿no? Ya te comentaba. Excelente. Mira, hoy en día está de moda estas palabras, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Aquí yo lo quiero comentar porque en las siguientes láminas quiero demostrarles que realmente estamos haciendo esto, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de sustentabilidad, quiere decir que vamos a hacer las cosas de forma responsable. Y cuando hablamos de sostenibilidad, quiere decir que eso que hacemos va a durar a largo plazo. Hay que entender así muy rápido qué significan estas dos palabras, porque ahorita están de moda, Yamil. Sí, 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 correcto. Mira, te puedo decir que con la producción y liberación de este parasitoide de la cochinilla rosada del hibisco, Ujú. Anagyrus callidus, en 19,000 hectáreas que se atendieron del 18 al 24, pudimos ahorrarnos 12,000, más de 12,000 litros de abamectina, 19,000 de imidacloprid, 38,000 de cipermetrina, y así te puedo comentar todo el ahorro en litros de insecticidas. Yo creo que esto es sustentabilidad, ¿no? Correcto. Otro ejemplo, mira, en Yucatán hemos producido en estos 15 años más de 120 millones de individuos y los hemos liberado en campo. Y esto nos ha ayudado a ahorrar también litros y litros de insecticidas. Aquí te los pongo en esta tablita. Por ejemplo, clorpirifos, más de 10,000 litros de insecticidas, en una estrategia combinada, ¿no? Utilizando parasitoides, hongos entomopatógenos y crisoperla. Esto es un cálculo así que se hace con la dosis comercial y nuestras hectáreas atendidas tan solo en un año, Yamil. Oye, Inge, entonces, o sea, son 7,000 litros en total de abamectina, 5,000 de imidacloprid. O sea, podemos decir que usando los amigos biológicos, los aliados biológicos, bueno, mitigamos el uso de insecticidas químicos y el agua lo agradece, el suelo lo agradece, los polinizadores lo agradecen y pues al final es un beneficio para el ecosistema, ¿no? Sí, Yamil, así es. Y al final del día esto es sustentabilidad y sostenibilidad, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, comentarte también que, por ejemplo, nuestras cepas de Metarrhizum acridum y de Isaria javanica contra langosta y contra diafurina también se han ido fuera de México. Muchos países nos han pedido estas cepas. Esto es tecnología mexicana 100%, que se ha ido a triunfar a otros países Ah, y hoy en día funciona órale. para el manejo de estas plagas que te comento. ¿Sí? Ya lo comentaba, por ejemplo, con el uso de Metarrhizum acridum, hemos bajado en un estimado el uso de 396 toneladas de paratión metílico, ¿no? Órale. Bueno, aquí platicarte ya en las últimas láminas que dentro de nuestro desarrollo de tecnología, nosotros mantenemos constantemente una colección de hongos entomopatógenos, así como el que les comento, Metarrhizum, Isaria, Bauberia. Esta colección está aquí en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico y tenemos ya más de 1,200 aislados de entomopatógenos y tenemos unos 700 de antagonistas más o menos y están ahí listos para ser utilizados, evaluados. Estas cepas se mantienen activas todo el tiempo para que cuando alguien necesite hacer uso de estos microorganismos, salen de la colección, se evalúan y se aplican en campo, Yamil. Órale, excelente. Es parte de los servicios que damos aquí en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. También colaboramos con diferentes instancias, universidades, instituciones de investigación. Recibimos todo el tiempo muchos estudiantes, muchos productores, muchos técnicos, en donde vienen y se capacitan para aplicar esta tecnología, principalmente aplicarla en México, ¿no? Quiero decirte que somos de los pocos países que invierten en este tipo de tecnologías, Yamil. Este tipo de estrategias más sustentables, más sostenibles. Pocas instancias en el mundo se preocupan por esto, ¿no? Y en México el Senacica se ha mantenido utilizando e integrando este tipo de estrategias en el manejo de sus diferentes plagas y eso nos posiciona como país como, como como un país de vanguardia en el uso de control biológico de las plagas, Yamil. Excelente, excelente. Comentarles ya, por último, también a los productores que nos ven que se acerquen a nosotros, que somos un grupo de funcionarios que nos dedicamos precisamente al desarrollo de tecnología para que llegue al productor, para que el productor le baje el uso de los insecticidas, para que el productor aproveche lo que la naturaleza nos da ahí y nos tiene ahí para, como tú bien lo dijiste,
restablecer el equilibrio en nuestros cultivos. Y Excelente. pues era lo que había preparado, Yamil. No, Jorge, la verdad que muy interesante, muy gráfico. Se agradecen mucho los videos porque podemos ver los métodos de acción de cada uno de los organismos biológicos. Y bueno, Jorge, entonces para terminar, ¿cómo le pueden hacer los productores para contactar con el Centro Nacional? ¿Qué necesitan? Y pues, ¿cómo puede crearse esa sinergia, dependencia gubernamental con los productores? Mira, tenemos nuestra página en internet, que es la página del Senacica. Ahí están nuestros datos de contacto. Pueden escribirme directamente al correo control.biológico@senacica.gov.mx. Pueden también llamar a los teléfonos que están en la página de internet, y con gusto, Yamil, estamos para apoyar y para orientar esto que es el control biológico como una estrategia sustentable y sostenible, ¿no? Real, sobre todo, que no queda nada más ahí en las gráficas, que queda ahí en las charlas, que se nos hace bonito tal vez. No, es algo que sirve, es algo que funciona y que en México se aprovecha. Excelente. Oye, Jorge, al inicio de la presentación recuerdo la lámina donde mostrabas que el Centro Nacional, bueno, que México tiene acciones desde 1900, o sea, estamos hablando de más de 100 años. Sí. Desde que se creó la Comisión Nacional de Parasitología Agrícola, lo que hoy es el Senacica, ya había un componente de control biológico, ya existía una oficina de control biológico, y a lo largo de los años, todo el equipo de trabajo que le ha tocado estar laborando aquí, pues ha contribuido de forma significativa al desarrollo de esta tecnología de control biológico, y a que hoy se reconozca a México como uno de los países que más control biológico hace en el mundo, Yamil. Órale, excelente. Oye, Jorge, ya para terminar, por ejemplo, con el ejemplo de la langosta centroamericana, nos comentabas del paratión, que es una molécula muy tóxica, y pues también se agradece la iniciativa del gobierno de ya eliminar todos los agroquímicos de etiqueta roja, aunque sea progresivamente, pero es un gran avance. ¿Cómo nos pone en este escenario para el control biológico? O sea, nos estamos obligando nosotros mismos a usar más los aliados naturales, ¿es correcto? Sí, claro que sí. Cada vez más los productores están volteando a ver las otras estrategias que habían quedado así como en el papel nada más. Cada vez más los productores empiezan además de utilizar biológicos, empiezan a respetar más a los polinizadores, utilizan más feromonas, utilizan trampeos, modelos predictivos. Ya esto de la inteligencia artificial está entrando muy fuerte para ayudarnos al manejo de las plagas, Yamil. Y sin duda esto es bueno para el ambiente, para nuestra misma salud, y coincido contigo. Qué bueno que se han estado ya por fin prohibiendo este tipo de productos, porque eso nos da todavía más trabajo, ¿no? Más responsabilidad. Claro, claro. Excelente, Jorge. Bueno, mis estimados, esta ha sido una magocápsula muy especial. Agradecemos mucho la presencia del maestro Jorge Sánchez. Jorge, para despedirte, si nos puedes recordar tu correo y un último mensaje de despedida, mi estimado. Sí, el correo de contacto está muy fácil: control.biológico@senacica.gov.mx. Está nuestra página en internet también, donde ahí hay más información de lo que yo platiqué. Y comentarles que, aunque puede ser más difícil el camino del control biológico. ¿Por qué más difícil? Porque ya les comentaba, no es nada más aplicar 1 o 2 mililitros por litro, sino que es meterle cabeza, meterle tiempo, entender la biología, la fenología. Son muchas cosas que hay que integrar para llevar a cabo estrategias de control biológico, pero a la larga hace una estrategia sustentable, sostenible, y sobre todo que se ve reflejada en el bolsillo de los productores. Hoy en día las agrícolas más grandes tienen su propio laboratorio reproductor de agentes de control biológico. Se produce muchísimo tricoderma, se produce muchísimos hongos entomopatógenos, bacterias, y eso habla de que vamos para allá, Yamil. Vamos a entrar a una nueva era en el manejo de las plagas, en el que ya nos vamos a reír de los insecticidas, porque los usábamos tanto que nosotros mismos nos fuimos destruyendo poco a poco. Creo que sí estamos a tiempo de restablecer este equilibrio, como tú bien lo comentaste. O sea, la cuestión es esa, pues, que la formación académica a veces orilla a los técnicos a hacer cuadrados y pues ven solamente la salida con el químico, pero busquemos las alternativas. Ya comentamos que en cada zona hay un equilibrio nativo, y pues es buscar a los aliados naturales que ya están presentes en nuestra zona, potenciarlos, y al final son los que ya están tropicalizados y es la mejor alternativa. Así es, Yamil, coincido contigo. Bueno, mi amigo Jorge, muchísimas gracias y hasta la próxima.